El gobierno ha anunciado una segunda reforma agraria, pero, a diferencia de la anterior, el presidente ha dicho que esta no implica expropiaciones. Se trata de una serie de normas que se enfocarán en la agricultura familiar y en la industrialización de los productos agrarios. Y si quieres saber cuál es el impacto que tendrá esta medida en tu día a día, te cuento que el día de hoy conversaremos con nuestro experto, el doctor Jorge Solís. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Sofía, muy buenos días. Siempre es un gusto conversar contigo y a través tuyo poder informar a la teleaudiencia sobre temas importantes de coyuntura, de impacto económico. Bien, doctor, para comenzar, consideramos que es importante analizar qué es lo que pasó durante la primera reforma agraria. Se dio en el gobierno del señor Velasco Alvarado y creo que fue una mala medida porque el país había desarrollado ya una agricultura importante de mucho impacto. Incluso el Perú era exportador de azúcar, exportábamos algodón. En el tema pesquero, que tiene que ver también con las políticas alimentarias, éramos el primer país productor de harina de pescado del mundo. Entonces, en el tema concreto de la reforma agraria, esto significó un gran fracaso porque solamente se limitó a la distribución de tierras, pero no hubo soporte crediticio, soporte tecnológico, de manera que fue nefasto para el país. ¿Sabías que la fecha de lanzamiento de esta segunda reforma no es casual? Se produce un 3 de octubre, fecha en la que Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado al presidente Fernando Belaúnde en 1968 e inició así un régimen militar. Durante su gobierno, el dictador militar impulsó la reforma agraria, en la cual se buscó otorgar propiedad a los trabajadores de latifundios y haciendas, mediante la eliminación del latifundio y la expropiación de los dueños. Muy bien, doctor, y ahora que conocemos estos datos históricos, cuéntenos en qué consiste esta segunda reforma agraria y cuáles son sus objetivos. Yo creo que hablar de una segunda reforma agraria deja muchas dudas, aunque el gobierno ha señalado, ¿no?, de que esta segunda reforma agraria lo que pretende es dinamizar la agricultura del país y favorecer a la agricultura familiar en el Perú. Hoy día hay 2,5 millones de productores agrícolas en el Perú, pero nuestro drama es que somos un país con una agricultura caracterizada por el fraccionamiento de la tierra, por el minifundio, ¿no? De manera que la economía agrícola, en su mayoría, es casi de autosubsistencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que la agricultura familiar produce más del 80% de los alimentos del mundo. En Perú, según el Censo Nacional Agropecuario del 2012, representa el 97% de 2.2 millones de unidades agropecuarias y emplea a más de 3 millones de los 3.8 millones de trabajadores agrícolas. Debido a su importancia, la FAO aprobó el Decenio Internacional de Agricultura Familiar del 2019-2028, que compromete a los estados a desarrollar políticas públicas que la beneficien. Después de ver estas estadísticas, doctor, le comento que tenemos algunas preguntas de nuestro público para que usted nos pueda ayudar a absolver todas sus dudas. Primera consulta, doctor. ¿Cómo impactaría esta segunda reforma agraria a nuestra economía durante el día a día? Y esto genera incertidumbre, porque las reformas agrarias suenan a confiscación de tierras, a expropiación. Hoy día el Perú ha podido desarrollar una agroindustria, sobre todo en la parte de la costa del país, muy importante. Somos importadores de arándanos, importadores de mangos y una serie de productos, espárragos, ¿no? Entonces es lo que está aportando divisas, ¿no?, ingresos al fisco muy importantes. Pero creo que es un mal diseño, es un mal propósito. Las intenciones pueden ser buenas, pero me parece que no está bien orientado, si es que lo que se quiere precisamente es nuevamente dinamizar de la economía, sobre todo de los productores más pobres del campo. Muy bien, doctor, muchas gracias por esa respuesta. La segunda consulta dice: doctor, ¿qué anuncios se hicieron respecto a esta medida por parte del gobierno y nos puede hablar un poco de cada uno de ellos? Cuando se habla de la
del gabinete, nos habla de un equipo que va a estar a cargo de la implementación de estas mal llamadas segunda reforma agraria, ¿no? Y presidida por el presidente de la República. Sí, es importante que exista pues un equipo, ¿no? Porque lo que se requiere es planificación, políticas, medidas concretas, pertinentes, para lograr el objetivo que todos buscamos. Todos queremos la inclusión del agro, el sector menos favorecido, con menos impacto y que contribuye con el 25%, por el caso del Producto Bruto Interno, es el sector agrario en el país. Después han señalado el tema también de la franja de precios, ¿no? Y esto en realidad no me parece que no es una propuesta muy bien estudiada, porque pasa por tocar los convenios comerciales que tenemos, ¿no? Respecto a los, en este caso al crédito, nuevamente es lo que se ha anunciado, que el impulso crediticio al agro, este sector, que hay que incluirlo financieramente, que es importante, porque solamente el 5% de la población rural en el país tiene acceso al crédito. Pero tal como se está planteando, ¿no? Que sea a través del agrobanco, que hemos dicho que es un banco que está quebrado. Excelente, muchas gracias, doctor, por responder las consultas de nuestro público. Y ahora sí, por favor, para finalizar, cuéntenos, ¿cuáles son sus últimas recomendaciones? Lo que sería importante que los agricultores busquen asociarse. ¿Para qué? Asociarse permite que la producción que tenga pueda conseguir mejores mercados, puedan movilizar organizando cadenas productivas sus productos directamente al mercado para evitar la intermediación. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en el programa y por todas esas recomendaciones que definitivamente tomaremos en cuenta. Y ahora sí, me pregunto, ¿dónde está Shay?